Buenos días, jueves 8 de diciembre del año 2016, gracias por estar en nuestra sintonía. Rápidamente le planteo la temática de esta mañana, tenemos muchas cosas de qué hablar. La Asociación Nacional de la Empresa Privada denunció fraude en la elección del nuevo Consejo del Salario Mínimo, o al menos los que han sido electos para representar a los trabajadores sindicalizados ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo. La confrontación se ha extendido, de hecho hay una respuesta de la ministra de Trabajo y ella ha dicho que no puede ser que se denuncie que ha existido un manipuleo del proceso, como lo ha externado los principales asesores jurídicos de la NEP, cuando la Asociación Nacional de la Empresa Privada ha estado participando en todo el proceso, y no solo eso, se firmaron las actas que dieron pie a la nueva implementación. Bueno, de todas maneras, ¿de qué es lo que se trata? De una propuesta del gobierno que sigue y que ya está impulsar $300 de salario mínimo. ¿Qué viabilidad hay de esto? Pues el presidente de la República, la ministra de Trabajo, ha dicho que sí hay una viabilidad porque es lo menos que se puede pagar en concepto de salario, al menos en el área urbana, por el alto costo de la vida. Pero las implicaciones también desde el punto de vista empresarial, pues se han hecho algunas consideraciones porque dicen, no es posible. Sí, claro, pudiese pagarse $300, pero va a haber sacrificio de algunas plazas de trabajo. Vamos a entender eso también esta mañana y, por supuesto, vamos a analizar el balance. Bueno, primero el discurso del presidente de la República a través de la cadena nacional. Y segundo, ayer se da un balance, diría yo, del año en cuanto al tema de seguridad, violencia y criminalidad en el país, en donde se destacaron muchísimos logros. El principal, una reducción de más de 1000 homicidios, resultado, dijeron las autoridades, de las medidas extraordinarias de seguridad aplicadas desde el pasado mes de marzo. Usted me conoce, yo soy Josué Natambakis, en jueves 8 de diciembre del año 2016, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bueno, gracias. Pedirle nada más que recuerde el Twitter por el cual nos debe mandar sus comentarios, @elinformantex, por favor. Nuestra cuenta principal en Twitter. De ahí en Facebook estamos en la fanpage y también nos puede mandar un comentario al inbox, como se dice, ¿verdad? Así le llaman, al inbox, me manda un comentario usted y ahí lo vamos a leer. Segmento de opinión ciudadana más adelante, infaltable también, por favor, vaya preparando su teléfono. Desde cualquier punto de la República Salvadoreña, usted nos podrá mandar, o hacer, más bien dicho, su comentario. ¿Qué más? No, pues no se me queda nada más que presentarles a nuestro invitado esta mañana, como ya lo habíamos adelantado en las diferentes redes sociales. Está con nosotros el licenciado Luis Cardenales, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, a quien me da muchísimo gusto recibir esta mañana, porque, como yo siempre digo, y como así lo entiende la gente, don Luis, esta entrevista nos ha caído como anillo en trompa de cuche, ¿verdad? ¿Por qué? Por todas las cosas que están pasando. Así que yo le agradezco de verdad siempre la deferencia que tiene para poder participar y darle igual importancia a todos los medios, de tal manera que eso habla muy bien de usted y lo quiero decir públicamente. Además, don Luis, creo que es de los pocos funcionarios que se moleste de responderlos o al menos leer los mensajitos que se le mandan por tantas ocupaciones, don Luis, pero bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar acá y un saludo a todos los televidentes de TVO. Muy bien. Mire, don Luis, pues yo ya no entendí, yo me quedé un poquito ayer buscándole a todas las situaciones que se han dicho alrededor de la elección de este nuevo Consejo del Salario Mínimo, o al menos los representantes de los trabajadores, porque como son tres partes de las que está conformada, ¿va? La Asociación Nacional de la Empresa Privada, o sea, los empresarios, el Ministerio de Economía, Trabajo. El Ministerio de Trabajo, El gobierno, digamos. el gobierno, y los trabajadores. Los trabajadores del sector privado.
del sector privado. Bah. Entonces, que hay fraude, que hubo fraude, que se manipuló el proceso. Eso es lo que ustedes han advertido y obviamente también han adelantado que van a impugnar esta elección. Por el otro lado, por la tarde, cuando se juramenta a los nuevos miembros del sector trabajadores, la ministra reacciona y dice, es falso, mentira, nosotros aquí están las actas que demuestran que ellos estuvieron presentes en todo el proceso. Don Luis, siempre sí van a impugnar el proceso, entiendo, ¿verdad? Pues yo tal vez voy a tratar de hacer un resumen para que los estimados televidentes entiendan. Antes, hace muchos años, los salarios mínimos se decretaban por decreto presidencial. En todas las economías e instituciones internacionales, partiendo de las Naciones Unidas, se llegó al entendimiento de que salarios por decreto eran por demás inconvenientes, que generaban a veces mucho más problemas que los beneficios que traían. Entonces se firma un convenio internacional con la OIT, el Organismo Internacional de Trabajo, en el cual se conforman entidades tripartitas, donde hay participación de varios sectores para tomar las mejores decisiones de manera técnica y a través de llegar a entendimientos y acuerdos en dichas instancias. En el caso del salario mínimo, se conforma una instancia tripartita en la que está el gobierno, los representantes de los trabajadores del sector privado y los representantes de los empleadores. ¿Por qué es así? Bueno, porque el sector público tiene su propia manera de poner los sueldos y los salarios, y por lo tanto ellos no entran ni están, digamos, afectados por la discusión que exista en esta instancia tripartita sobre el salario mínimo en el sector privado. Vale. Dicho lo anterior, históricamente, todas las reuniones del Consejo Nacional del Salario Mínimo han sido siempre buscar entendimientos entre las dos partes, la parte laboral y la parte empleadora. El gobierno lo que ha hecho ha sido ser una especie de mediador, árbitro, digamos, y buscar cómo se liman asperezas para que los dos sectores, que son los que están directamente vinculados a la decisión, se logren poner de acuerdo. En estos gobiernos del frente, la cosa ha cambiado. Ellos están acostumbrados a llegar y tomarse las instituciones, y no llegar a debatir, discutir, escuchar argumentos, sino a imponer su posición y hacer lo que les da la gana, no con razonamientos técnicos y económicos, no buscando el beneficio y la armonía social como dicen los anuncios, sino buscando beneficios políticos electorales. Llegar ahí y decir, miren, yo les di o les conseguí esto, y me lo deben a mí. Y de esta manera pongo de rodillas a cualquiera que se oponga o que se atreva a criticar mis posiciones. Bueno, algo de eso ha habido porque lo último que dijo ayer la ministra es de que ya no se entendía que los antiguos representantes del Consejo de Salario Mínimo, de parte de quien estaban, decían, porque parecían que estaban plegados por eso quiero llegar a tema de la ANEP, y decía ella además que vale, le voy a pedir un poquito de paciencia nada más para que nos entendamos, cómo no. Y de ahí vienen las preguntas. Entonces, esa ha sido la actitud que han tenido la gente del gobierno y del FMLN, y desde el comienzo se ha visto esto. Nosotros hemos madurado, después de la guerra, de los conflictos, entendemos que los trabajadores son nuestros compañeros de trabajo, donde tenemos que trabajar en equipo, en armonía, y para poder sacar las empresas adelante, especialmente ante la grave crisis económica que tenemos. Después de un largo proceso, porque no fue fácil, nosotros empezamos haciendo una propuesta, esa propuesta no fue aceptada, se continuó discutiendo, fuimos subiendo en las propuestas, fuimos haciendo análisis, consultas a todos los sectores, y finalmente el sector laboral y el sector empleador llega a un entendimiento y a un acuerdo. El gobierno, y así ha sido históricamente, debería de haber dicho, hombre, qué bueno que se llegaron a un entendimiento, y felicidades, y entonces aprobemos el salario mínimo. Si el gobierno hubiera hecho eso, ya los trabajadores tendrían más de 6 meses de estar gozando de un aumento salarial muy merecido. Pero no,
ocupa políticamente este tema, que es delicado, que creen ellos que les van a dar réditos políticos porque es bien fácil regalar lo ajeno. Así son la filosofía, y perdónenme que ocupe este término, pero así son los comunistas. Todo el mundo es comunista y generoso con lo ajeno, pero no con lo propio. Hay hasta chistes que se hacen de eso, donde le dicen, vos le darías, si tuvieras 2 casas y 2 aviones, le darías uno al partido y uno al pueblo. Sí, claro. Y si tuvieras 2 gallinas, le darías, no, le dice, ¿y por qué no? Porque 2 gallinas sí tengo. Y entonces ahí se acaba la generosidad. Bueno, entonces es fácil para ellos ser generosos con lo ajeno. Entonces dicen, no, nos oponemos porque nosotros estamos defendiendo al pueblo y no sé qué, no sé cuánto. Si fuese así, ¿por qué no le suben los salarios al sector público? Porque ahí no tienen pisto, porque ahí hay razones económicas para no hacerlo, porque hay limitaciones, porque la economía no va, por todas las razones. Pero con el dinero que no lo ganan ni lo producen ellos, entonces sí son muy generosos. Don Luis, solo una consultita. ¿De cuánto fue ese acuerdo al que llegaron? De 15%, en 3 tramos de 5%, con lo cual llegábamos, después de esos 3 tramos, llegábamos a 290 y pico el salario. Pero el tema aquí no es el salario, no es el monto, sino el hecho de que después de que aprobamos nosotros eso, el gobierno, siguiendo la ley, decide de que va a ocupar la prerrogativa que tiene de hacerle observaciones al acuerdo. La ley no dice cuánto tiempo tiene para hacer esas observaciones. Entonces, la ministra o el gobierno o los asesores o los que están ahí dicen, vamos a jugar vivo, vamos a retrasar la presentación de las observaciones, porque si hacen las observaciones y nosotros superamos las observaciones, entonces ya no pueden hacer más nada que sancionar el aumento del salario acordado. Entonces dicen, esperémonos, y se esperan, y se toman meses y meses, y empiezan a recibir a los mismos sindicalistas allegados al gobierno que llegan a protestar ahí a arena y a tirar llantas y basura y toda la cosa 2 o 3 veces por semana. Bueno, y los reciben, y pasa el tiempo, y entonces se vence el periodo para el que son electos los miembros del Consejo. Entonces ella, en uso de sus facultades, llama a elección de un nuevo Consejo. Hasta ahí todo va bien, ¿verdad? Digamos, legalmente hablando. Sí. Cuando llama a la elección, entonces, durante todo este periodo que hemos esperado, los trabajadores, y que lo digan ellos, yo creo que estuvieron aquí en su programa el día lunes, 2 de ellos, sí. Y deben de haber denunciado estas anomalías. Vemos que a los sindicatos tradicionales más fuertes del sector privado les ponen todo tipo de obstáculos y trabas para darles sus papeles y todo. Y al mismo tiempo empiezan a legalizar a una gran cantidad de sindicatos que tuvieran o no tuvieran derecho, no lo sé, los empiezan a legalizar y a darles personería jurídica. A la hora de la votación, de acuerdo a cartas que existen del mismo exministro de Trabajo, Humberto, que fue sindicalista de Antel, y que Dios en gloria lo tenga, él mismo señala que para elegir a los representantes del Consejo del sector privado tienen que ser sindicalistas del sector privado. Entonces, se lleva a cabo una elección en la cual no dan un instructivo de la elección de cómo se va a llevar a cabo hasta el mismo día de la elección. Y en el momento que se está llevando a cabo la elección, cambian el instructivo sin ningún tipo de consulta. Y al hacer los cambios del instructivo, lo que hacen es permiten votar en una elección del sector privado a todos estos sindicatos que pertenecen al sector público. Y entonces resulta que los representantes con los que nosotros vamos a dialogar y vamos a buscar entendimientos del sector privado no están ahí. No están ahí, y los que están son los sindicatos del sector público. Y que se regulan por ley de salarios y no por salario mínimo. Exacto, y que pertenecen a sindicatos afines al gobierno. Y lo que estamos diciendo no lo estamos inventando, porque ahí tenemos una cantidad importante de pruebas que las vamos a sacar en su momento, donde vamos a demostrar que la gente que está ahí, y si ustedes leen las noticias se van a dar cuenta que uno es sindicalista del Estis, otro es sindicalista de una alcaldía no sé, de San José Saletrillo. Don Armida Franco sí es representante de los sindicatos de trabajadores del Seguro Social,
Pero Armida entiendo que llega como suplente. Hay otro señor que está dentro de los propietarios que sí, en efecto, se ha visto regularmente encabezando protestas a favor del FMLN, en contra de la Sala de lo Constitucional, y regularmente también ha llegado a la NEP. Entonces, este señor, usted busque, ahorita se me olvida el nombre del sindicato, de la organización a la que pertenece, ahí en el internet, usted va a ver qué es lo que hace esa organización, y dice: nosotros nos encargamos de organizar sindicatos, de apoyar y darles capacitaciones a casi todos los sindicatos del FMLN, de montar manifestaciones callejeras, protestas públicas y no sé qué. O sea, él no es un trabajador que representa a los trabajadores, él es un sindicalista agitador que pertenece a una organización afín al FMLN, que lo han metido ahí para que cumpla un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Tomarse la instancia del salario mínimo. Entonces, nosotros no podemos aplaudir, ni ser parte, ni quedarnos callados ante esta violación a los derechos de los trabajadores, ante esta violación a las leyes y ante este intento de tomarse la instancia del salario mínimo, que debería de funcionar para lo cual fue creado, y que ahora... Hay una cosa muy importante que yo creo que es necesario que clarifiquemos muy a cabalidad esta mañana. ¿Hay algún impedimento más allá del argumento que plantea la Asociación Nacional de la Empresa Privada y sus principales asesores jurídicos sobre la participación de estos sindicatos? Porque aquí nos dijeron dos representantes de sindicatos de trabajadores del sector privado, que ya en el pasado se había intentado hacer una situación como esta, y el ministro Humberto Centeno, con documento en mano, les había dicho: no, señores, es que el Consejo de Salario Mínimo se elige de los representantes de los sindicatos privados. Eso es lo que estoy y hay documentación que ellos mismos presentaron en el sentido de esas resoluciones que el ministro Humberto Centeno había esas resoluciones había firmado. Correcto. Por eso le decía, pero ¿lo establece el Código de Trabajo o el reglamento que hace operativizar el Código de Trabajo? Ella manipula el instructivo para elegir a los miembros del Consejo. Nosotros somos de la opinión y reconocemos la rectitud del exministro Centeno al interpretar correctamente quiénes son los que tienen que estar presentes ahí. Lo he tratado de explicar de manera sencilla, y díganme ustedes si tiene alguna lógica en una instancia donde se van a discutir temas del sector privado, meter como representante de los trabajadores a alguien que no los representa, que viene del sector público. No tiene lógica, no tiene razón de ser. La instancia es creada con un propósito, y ese propósito se da al traste con la manipulación que se está haciendo. Entonces, nosotros aquí vemos que se violan varias leyes, derechos constitucionales, tratados de la OIT que están por encima del Código de Trabajo, porque son tratados internacionales. La jerarquía jurídica es la Constitución, los tratados internacionales y las leyes secundarias. Entonces, yo lamento mucho, porque deberíamos de estar buscando cómo construir país, cómo generar empleo, cómo mejorar las condiciones de trabajo, cómo atraer inversión, pero con este gobierno y con el respeto que se merezca en lo personal la señora ministra, aquí lo que están haciendo es todo lo contrario, ahuyentando la inversión, generando conflictos innecesarios, buscando pleitos y confrontación, y tratando de tomarse las instituciones con fines políticos partidarios, que es algo que va en contra de cualquier concepto de democracia que pueda tener un ciudadano. ¿Qué dijo la ministra? Estas elecciones del Consejo del Salario Mínimo han sido públicas, por tanto la ANEP debe justificar el fraude que mencionan, acotó la ministra de Trabajo. Todo el proceso ha sido transparente y apegado a la ley, por lo que no tienen argumentos los representantes de la ANEP, según la ministra. La ministra también: declaraciones irresponsables de la ANEP estuvieron presentes en la comisión de escrutinio. Tenemos las actas, expresó la ministra. Sí, estuvimos presentes, precisamente porque no nos gusta hablar y acusar sin tener justificación y sin tener razón.
nosotros no queremos estar en pleitos con la ministra, no quisiéramos tener que esta vergüenza que está sucediendo. Lo tenemos que hacer porque somos respetuosos de la ley y porque creemos que el país merece que alguien defienda su institucionalidad y defienda sus leyes. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estuvimos presentes, sí, para ver qué es lo que se hacía, porque si no, no podíamos nosotros opinar con propiedad. Vamos a ver qué fue lo que dijo la ministra ayer cuando juramentaba a los nuevos representantes del Consejo del Salario Mínimo, que en efecto también ya ha dicho ella que van a empujar la propuesta de los $300 de incremento. Ese es el propósito detrás de todo esto. Esta es la razón de ser, hacer lo que ella quiere hacer o lo que le han encargado que haga. Entonces, no lo pudo hacer de buena manera, no lo pudo hacer en buena fe, en buena ley, entonces ahora busca cómo manipular la institución, tomársela y tenerla dócil a su servicio, y que a través de esta conformación que ha logrado ahí, entonces todo lo que ella diga pasa y nosotros vamos a estar de adorno. Entonces yo creo que no es la manera de hacer las cosas, no es lo que el país necesita. Y puede decir misa si quiere, pero no quiere decir que va a ser sacerdote. Todo lo que diga es una manera de excusar una acción que no es correcta ni es ética. A ver. Es una función exclusiva de esta titular y por supuesto apegada a la ley, es lo que digamos hemos llevado a cabo desde la comisión que hizo la convocatoria de elección y por supuesto también la comisión de escrutinio. Ha dado el aval la Secretaría de Transparencia y también el Tribunal de Ética Gubernamental. Aquí están firmadas. Ahora bien, la ANEP se comprometió a firmar el acta. No ha venido a firmar el acta y tampoco este día se hizo presente. Así que yo insto a la empresa privada a que conforme el ente tripartito y por supuesto lo que podría suceder es, ¿qué era lo que mencionaba? Que lo que puede suceder es que haya un desacato y por desacato sí ya puede llevarse a cabo un proceso en el que si no se hacen presentes pues esperaríamos que bueno se aclare y que se dejen de hacer manejos irresponsables en los que no se cite cuáles son esas irregularidades. Señor Cardenal. Estamos citando cuáles son las irregularidades, ahí se las estamos publicando en el periódico. Estoy explicándoles a los estimados televidentes y a usted qué es lo que está detrás. Yo creo que no entender la lógica y los manejos indebidos de qué es lo que se pretende al poner en una instancia del sector privado a representantes sindicales, algunos de ellos, porque otros no son ni siquiera representantes sindicales ni de los trabajadores, poner ahí a sindicalistas del sector público, pues lo que demuestra es o que no se comprende para qué es la instancia, o lo que se quiere es tomarse la instancia para hacer ahí lo que les dé la gana. Bueno, el gobierno del FMLN pretende tomar el control total de la institucionalidad del Consejo Nacional del Salario Mínimo para imponer y manipular sus decisiones. Esto es parte de lo que dijeron ayer los principales asesores de la ANEP en una conferencia de prensa. El Ministerio de Trabajo aprobó un instructivo de elección de representantes que violenta los mecanismos de elección establecidos en el Código de Trabajo, en el Reglamento del Consejo Nacional del Salario Mínimo y en las normas internacionales del trabajo de OIT. El instructivo de elección de representantes fue notificado a los sectores el mismo día del escrutinio, y ese mismo día, mientras se realizaba el escrutinio, fue modificado con el fin de permitir que activistas sociales y sindicalistas del sector público resultaran electos como representantes de los trabajadores del sector privado. Sindicalistas y activistas que coordinan grupos de choque afines al FMLN, FPL, que realizan frecuentes protestas frente a la sede de la ANEP, como Wilfredo Berríos, ex empleado de Antel, y Marta Saldaña del INPEP y Armida Franco del STIS. Wilfredo Berríos y Marta Saldaña son dos de los que han sido juramentados como titulares. Son los propietarios, sí. Armida Franco es la que ha llegado como suplente. A eso se refería usted. Exacto, ahí está. 4. Ministerio de Trabajo continúa violando los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, tales como el 87 relativo a la elección de representantes de organizaciones de empleadores y trabajadores sin la injerencia del gobierno, el 98 que prohíbe al gobierno realizar actos de injerencia con el objeto de controlar las organizaciones de empleadores y trabajadores, el 131 relativo a la manera en que debe conformarse la entidad tripartita
que fije el salario mínimo, y el 144 relativo a la obligación de realizar consultas tripartitas. En resumidas cuentas es lo que usted nos está diciendo. Exacto, y por eso ayer, el día de ayer, después de analizar la forma en la que se dio la elección... Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Porque si se están violando tratados internacionales como el de la Organización Internacional del Trabajo, pero no solo eso, acaba de salir un fallo también de la Sala de lo Constitucional en referencia, ¿se acuerda usted a que sacaron de algunos organismos colegiados del presidente Mauricio Funes y lo declaró inconstitucional? Entonces, ¿cuál va a ser el camino que van a seguir ustedes para tratar de demostrar que lo que se hizo pues no es lo más correcto? Aunque digo, ya escuchamos a la ministra y ya también yo les planteé lo que ella misma advirtió ayer, que juramentó a los nuevos representantes, que todo está pegado a derecho. Bueno, ahí están los argumentos. Ella dice que no damos argumentos, ahí están los argumentos. El día de ayer hablaron en nombre de ANEP los abogados y los técnicos. Yo no soy abogado. Sí, claro. Por eso los especialistas que analicen. A mí, al ver la forma en la que actuó, cómo organizó sindicatos, cómo boicoteó las credenciales, darles las credenciales a los sindicatos que no son afines o no están plegados a ellos, y cómo a esos sindicatos, solo porque se lograron entender con nosotros, nos dice y los insulta y los ofende, los ultraja y les dice que están comprados, y que cosa que es absolutamente falso, y quiero reiterarlo. Ellos son independientes, tenemos diferencias y buscamos entendimientos, porque eso es lo que tenemos que hacer. Pero después de que hace todo eso, viene y demuestra que la sospecha que teníamos, que era de manipular la elección, poner a gente afines a ellos y poner a sindicalistas del sector público a negociar o a una instancia que debe ser conformada por trabajadores del sector privado, pues entonces ahí se confirma los temores que teníamos. Y por eso es que nosotros señalamos de que aquí se violan una cantidad importante de leyes. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir a las instancias que corresponden a hacer esta denuncia, y que sean, ojalá la institucionalidad todavía esté funcionando para cuando tengan que resolver, y que ahí sean los que decidan quién tiene la razón. Nosotros estamos convencidos que la tenemos, y es más, la OIT ha pedido venir a hacer una visita de confirmación de un montón de denuncias que hay en la OIT en contra del gobierno, donde nosotros estamos entre los 24 países más violadores de los derechos laborales por parte del gobierno. O sea, no es el sector privado el que lo viola, sino que es el gobierno, y no los han dado cita para recibirlos. Entonces, vamos a ir a las instancias y que ahí se disluciden, pero lo muy menos que podemos hacer nosotros es denunciar estas anomalías, estos abusos y estos intentos de irse tomando las instituciones. Y voy a hacer énfasis en esto. Las instituciones deben de estar al servicio del ciudadano, no al servicio del político, de un partido político o de una ideología. Esta instancia está para realizar un cierto trabajo, no para ser obedientes o esclavos de las decisiones que le quiere imponer el gobierno. Y entonces, lo muy menos que podemos hacer es denunciarlos y oponernos. Bueno, pero en realidad, siendo que hay violaciones de ley, un camino pudiera ser la Corte Suprema de Justicia. No, si es que vamos a ir a todas las instancias, por eso digo, vamos a ir a la Corte, vamos a ir, si hay violaciones constitucionales, vamos a ir a la Sala de lo Constitucional, si hay violaciones de procedimientos, iremos a la Sala de administrativa, y si hay, como estamos convencidos, violaciones a la OIT, vamos a hacer las denuncias en la OIT. Ahora, había un argumento sobre el tema de que había costado muchísimo ponerse de acuerdo en referencia a un salario mínimo justo y acorde al alto costo de la vida que tiene el país, y principalmente de ahí nace pues la idea de la ministra de mejor conformar un nuevo Consejo del Salario Mínimo. No, sale de la idea de imponer su decisión. Josué, en un programa anterior yo traté de explicar un tema que es espinoso, que no es agradable, que es un tema, llamémoslo, y ellos así lo analizan en sus análisis políticos, lo analizan como un tema
perdedor para el sector privado y ganador para ellos. Ser populista es fácil, ofrecer lo de ajeno es fácil, decir lo que suena bonito sin ningún respaldo científico, técnico, es fácil. Nosotros tenemos la difícil labor de hablar con la verdad y de ser responsables, de no mentir. Y entonces tenemos que decir cosas que tal vez no suenan tan bonitos, pero son realistas. Y explicamos hasta la saciedad, aunque no sea agradable decirlo, cuáles son las razones por las cuales solo podíamos llegar a ciertos aumentos salariales en estos momentos con una economía en crisis, en caos, gracias a las políticas equivocadas que nos ha metido este gobierno o estos dos gobiernos del FMLN, y no vayan a decir que estoy haciendo política, es la verdad, tengo que decirlo así. Los malos gobiernos, las malas políticas públicas, la mala visión del modelo económico nos tiene en la situación en la que estamos. Entonces, yo quisiera que mis colaboradores, a quienes yo aprecio, quiero, me llevo bien con ellos, ganaran por lo menos $1,000 al mes. Eso es lo que yo quisiera. Pero, ¿puedo hacerlo? No, porque si lo hago, quiebro, y si quiebro, nadie tiene empleo, ni ellos ni yo. Entonces, tengo que basarme en ciertas realidades. Hablamos de que el sector que va a verse afectado con el aumento es solo el 28% de la actividad económica nacional a la que pertenece el sector formal de la economía. 72% no hace caso a eso, ellos lo han tenido que reconocer. Ellos hablan del costo de la vida y la canasta básica. Se les explicó y se les dijo, miren, el salario mínimo es por persona y el precio de la canasta básica es por una familia de 4. Normalmente, gracias a la crisis en que nos tienen sometidos o metidos estos señores, pues tienen que trabajar por lo menos 2 personas de la familia. Quisiéramos que fuera más. Quieren mejorar las condiciones de los más necesitados, vayan a buscar cómo le ayudan a la gente que ni siquiera gana el salario mínimo, que no se le paga aguinaldo, que no se le pagan vacaciones, que no tiene seguro social, que no tiene fondo de pensiones, que no tiene fondo social para la vivienda y que no tiene las demás prestaciones que se le da a los trabajadores o a los colaboradores del sector formal. Pero no, como esto es una actitud y una estrategia populista, donde van a andar ofreciendo cosas que le endulzan el oído a la gente, aunque no tengan ninguna viabilidad en la economía, entonces hacen lo que hacen. Y fíjense que, lo mencioné la vez pasada y lo voy a volver a decir, del sector formal, lo pueden buscar en la información que tiene el Seguro Social. La gente que trabaja en el sector formal de la economía, 12%, 88% ganan arriba del salario mínimo. Solo 12% de todos los que trabajan en el sector formal ganan el salario mínimo. ¿Por qué ganan el salario mínimo? Bueno, por los trabajos que realizan o las capacitaciones que han tenido o las habilidades que demuestran. Nuevamente, quisiéramos que ganaran más, pero solo 12% ganan. El problema no está ahí, el problema está especialmente en la parte agrícola, donde muchas actividades con una duplicación del monto del salario no van a ser viables. Y entonces lo que vamos a tener, como decía al comienzo, es que la medicina va a ser peor que la enfermedad. Bueno, entendiendo un poco entonces, el 88% de los trabajadores del sector privado ganan por encima del salario mínimo. Correcto. Un 12% es el único que está por debajo del salario mínimo y es a quien beneficiaría este incremento que está diciendo el gobierno. Es decir, el meollo del asunto, como usted lo dice, es en el sector agrícola y como ya ustedes saben, por ejemplo en el café, caña de azúcar y todo este tipo de rubros, los únicos que quedan por el momento en el tema de lo agrícola. Quedan también las maquilas, que un aumento así de romplón, en lugar de poder hacerlo planificado, ya está generando problemas. El día de, creo que fue el mismo lunes el martes, perdón. El día martes, después de que sucede este incidente, recibimos nosotros a miembros del sector textil de las maquilas, diciéndonos, miren, tenemos varias empresas que están a punto de marcharse del país. Y en lo que tenemos en este momento contabilizado,
son 4.000 empleos. 4.000 empleos de un solo. AmCham dice, el año pasado se fueron 10 empresas internacionales del país por todas estas situaciones que se dan. El gobierno dice a veces como gran logro, que no lo hacen ellos, porque eso lo hace el sector privado, que se han generado 6.000 nuevas plazas de empleo, que se han generado 7.000 plazas de empleo. Salen 50.000 niños graduados del colegio que buscan muchos de ellos empleo y no lo encuentran. ¿Cuántos jóvenes salen graduados de las universidades y no encuentran empleo? ¿Cuánta gente de todas estas empresas que cierran por políticas públicas equivocadas y que se quedan sin trabajo y van a buscar trabajo no encuentran empleo? Y el problema es el empleo. Como decía su santidad Juan Pablo II, la mejor manera de combatir la pobreza es con empleos dignos y bien remunerados. Todos los países en donde hay más empresarios hay menos pobreza, hay más desarrollo, hay más bienestar. Todos los países donde se trata de destruir al empresario, donde se ponen trámites engorrosos, donde hay burocracia, donde se le señala al empresario como el malo de la película, donde se le persigue, donde constantemente se le están tratando de poner leyes que le hagan más difícil su desarrollo, son los países más pobres, donde hay más miseria. Y también que no se mueve en el pisto, ¿verdad? Y ese es otro punto, pero que no lo íbamos a hablar hasta el otro segmento, porque estábamos en esto. Muy bien, vamos a ver, bueno, está ahí planteado, se van a hacer las consideraciones legales y se va a ir a las instancias necesarias. Correcto. Vamos a ver en esto que termina, porque la ministra también ha dicho de que los va a denunciar en el sentido de que no se quieren presentar, no quieren ser parte. Sí, que nos denuncie, que haga lo que ella estime conveniente y nosotros vamos a hacer lo propio. Muy bien, perfecto. Fíjense que voy a compartirles un poco en la pantalla de lo que vamos a hablar al regresar, que es precisamente, ahorita les digo, es esto. El gobierno debe pensar en la solución que menos daño le va a causar al bolsillo de los salvadoreños y a la economía del país. No estamos de acuerdo con el alza en los combustibles, ya que afectará a los sectores económicos y directamente las finanzas de la familia. El gobierno debe de pensar en la solución que menos daño le va a causar al bolsillo de los salvadoreños y a la economía. El problema de Fomilen y Fovial es algo más serio. Uno no puede gastar más de lo que ingresa, se debe analizar si el ingreso de dinero que tienen está rindiendo los frutos que se esperan. Eso es lo que se ha dicho, y sumado a esto, pues la embajadora de los Estados Unidos, acreditada en nuestro país, la diplomática Jane Mains, ha dicho, ¿dónde está el dinero que ha ingresado? ¿Dinero para las medicinas? ¿Dónde está el dinero para los hospitales? La ciudadanía debe de exigir, dice, que los funcionarios no se roben el pisto. Es lo que dijo la ministra. Y es lo que decimos todos. Al regresar en el segmento siguiente para continuar con la plática con el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Y también, por supuesto, tenemos en la agenda poder analizar el discurso del presidente en cadena nacional y ayer el balance en materia de seguridad que hizo el gabinete, en su totalidad, todo el gabinete de seguridad en Casa de Gobierno. Regresamos. Muy bien, estamos de regreso y vamos a otros asuntos. Se hizo una petición formal a la Asamblea Legislativa de parte del secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana. La idea es incrementar en 17 centavos por lo menos las contribuciones que los salvadoreños, todos, ¿verdad? Que ya muchos no tienen un carro porque quieren tener un de lujo, pues, sino que lo tienen porque, pues sí, la necesidad lo obliga, pues, y hacen el esfuerzo de enjaranarse. A veces pagando unos grandes intereses. Pero bueno, el punto es que de 20 va a pasar a 37. Y se ha dicho muchas cosas alrededor de esto, ¿verdad? Que es la contraparte para el Compacto 2 del Fomilenio. Sin embargo, han salido representantes de organismos de cooperación del pueblo de los Estados Unidos a decir, no es un condicionamiento para esto, pues, pero de alguna parte tiene que salir. Y ustedes han dicho, el gobierno debe pensar, la ANEP, estoy diciendo, porque es una cita en comillas de lo que usted ha dicho, señor Cardenal.
El gobierno debe pensar en la solución que menos daño le va a causar al bolsillo de los salvadoreños y la economía del país. No estamos de acuerdo con el alza del combustible, ya que afectaría a los sectores económicos y directamente las finanzas de las familias. El problema del Fomilenio y Fovial es algo más serio. Uno no puede gastar más de lo que ingresa. Se debe analizar si el ingreso de dinero que tiene está rindiendo los frutos que se esperan. ¿Por qué esta última frase? Porque la embajadora de los Estados Unidos precisamente dijo algo que es complicado, delicado, porque dice, ¿dónde está el dinero de las medicinas? ¿Dónde está el dinero para los hospitales? ¿Dónde está el dinero? Dice. Dinero hay. El problema es que la gente, dice, debe de exigir a los funcionarios que no se roben el pisto. Eso es lo que la señora embajadora dijo. Entonces, y eso lo hemos venido diciendo desde hace buen rato, que hemos dicho son los que más recursos han tenido y son los que han gastado con peores resultados. Y uno siempre hace la pregunta, ¿dónde está el dinero? ¿En qué se gastó? ¿En qué supuestamente se invirtió? Porque si se invirtió, ahí deberían de estar los resultados. Aquí de inversión en infraestructura vemos dos pasos a desnivel que no han resuelto el problema de las trabaciones que hay en esos lugares, pero eso es todo. No hay nuevos puentes, no hay nuevas carreteras, no hay nuevas plantas hidroeléctricas, no se ha podido ni siquiera poner a trabajar el puerto de la Unión, el aeropuerto no se ha ampliado ni modificado a las demandas que tiene la población y el país para convertirnos en un hub logístico. Entonces, uno se pregunta, bueno, si hemos contribuido, para que nos hagamos una idea, el gobierno Elías Antonio Saca, que fue un gobierno bastante botarata, tenía un presupuesto anual de $2.900 millones, y nos endeudó a razón de $500 millones por año. Estos gobiernos del FMLN tienen ahora presupuestos de $4.900 millones, $2.000 millones más de lo que tenía Elías Antonio Saca. Pero además nos han endeudado al ritmo de $1.000 millones por año. Y uno se pregunta, bueno, estamos mejor en salud, estamos mejor en educación, estamos mejor en seguridad, tenemos mejor infraestructura, hay menos pobres. Y todas las respuestas son negativas. Entonces, ahí viene la pregunta que nos la hacemos los salvadoreños, pero quizás es bueno que nos la digan con acento de gringo para que le pongamos atención. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué se ha hecho? ¿De qué sirve que nos sigan bolseando a nosotros y nos pidan más sacrificios si el dinero va a desaparecer porque no rinde frutos y porque no se sabe qué es lo que se hace con él? Entonces ya estamos viendo todos los indicios de la alta corrupción que existe en el país. Y antes de pedirle más sacrificio al pueblo, lo que tiene que haber es más transparencia y mejores respuestas y mejores políticas públicas por parte del gobierno. Y con respecto a este punto de los 17 centavos de dólar de la gasolina, para el Fomilenio que entrarían al Fovial, lo voy a ocupar como ejemplo de cómo se hacen las cosas en el país. Primero empezamos con una mentira. Bueno, primero empezamos con una irresponsabilidad. Se firman convenios y a veces la gente no sabe, pero los políticos, los diputados, los funcionarios deberían de saber qué es lo que firman y deberían de saber cuáles son los compromisos que se adquieren. Y si fueran todavía más responsables, deberían ser transparentes y explicárselos a la población, para que la población entienda la responsabilidad que nosotros podemos tener como ciudadanos a la hora de aceptar un convenio internacional, primero. Segundo lugar, salen mintiendo, porque dicen que es un compromiso que se pactó cuando se firmó el Fomilenio. El compromiso que hay, y lo hemos nosotros buscado y leído, el compromiso que había es que dicen, miren, si nosotros les vamos a ayudar con una parte para la construcción o la mejora de alguna infraestructura, ustedes por favor garantícennos que eso que vamos a invertir ustedes lo van a mantener, porque entonces el dinero que está dando el pueblo de los Estados Unidos va a ser tirarlo a la basura. Entonces el gobierno tiene que decir,
y poner la contrapartida para mantener la infraestructura de las carreteras. Dice, suban el impuesto a la gasolina. Tercera cosa, recordemos cuál es el inicio del FOVIAL. El Ministerio de Obras Públicas tiene recursos del presupuesto para hacer obra y darle mantenimiento a la obra pública. Pero en aquel entonces se decía, se necesita construir mucha más infraestructura, mejorar carreteras, hacer inversiones en puentes y todo, para reponer lo que se destruyó durante la guerra, que acordémonos quién lo destruyó. Y después lo que sufrimos con los terremotos que se dieron en el año 2001. Entonces, dice uno, bueno, para mantener, que dejemos que el Ministerio de Obras Públicas invierta en nueva infraestructura, y para mantener la infraestructura, pongámonos un impuesto adicional que se llama FOVIAL. Y con ese dinero mantengamos las carreteras. Durante algún tiempo el dinero se ocupó bien y las carreteras se mantuvieron en buen estado. Posteriormente, como sucede, y no fueron en estos gobiernos, tengo que admitirlo, como sucede, se ve que hay recursos, que hay una instancia que funciona bien y dicen, bueno, echémosle mano a estos recursos que estaban destinados para este propósito y ocupémoslos para otra cosa. Y entonces se titularizaron los ingresos futuros del FOVIAL para poder recaudar como 90 millones o 82 millones, no estoy muy bueno, claro. Pero lo encontró endeudado don Jesús Martínez. Esta no es una deuda que ha adquirido... No la ha adquirido él, ¿verdad? Pero ya encontró comprometidos los fondos del Fomilenio. Lo encontró comprometido los fondos del Milenio. Entonces ahora, ¿qué es lo que quieren hacer? Bueno, subirle y comprometer los fondos futuros para que el próximo que llegue también lo encuentre comprometido, porque sabíamos de que había la intención de titularizar ingresos futuros del FOVIAL para tener recursos hoy para supuestamente hacer obra. Hacer obra no es el propósito del FOVIAL, ese es el propósito del presupuesto que tiene el Ministerio de Obras Públicas. El propósito del FOVIAL es darle mantenimiento a las carreteras. Tenemos en el precio de la gasolina, creo que son 3 o 4 impuestos, o sea, del precio que usted paga en el galón de gasolina, cerca de 80 centavos son en impuestos, o sea que se le sube artificialmente o se le carga al precio de la gasolina cerca de 80 centavos. Ahorita la gasolina, en teoría, está a un precio bajo porque el petróleo está bajo. Sí. Bueno, eso es relativo, porque acuérdese usted que tiene casi $1 en impuestos. Por y eso con le digo, estos 17 centavos, es que los diputados, aunque muchos partidos políticos ya dijeron, no vamos a apoyar más incrementos de impuestos que afecten al bolsillo de los salvadores, y ojalá que así sea, porque siempre dicen así y terminan aprobando. Entonces, por lo menos esto llegaría sobre el dólar, es decir... Bueno, por lo menos muy cercano al dólar, pero eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? O sea, si ahorita que supuestamente, el petróleo, el barril de petróleo está a $51 y llegó a bajar a 40, y que el precio de la gasolina debería estar en su punto, digamos, más bajo, todavía aquí, cuando uno va a la gasolinera y llena de combustible el vehículo, es un golpe al bolsillo. Imaginémonos, le ponemos este impuesto y el precio del petróleo va subiendo y de repente nos vamos a encontrar que el galón de gasolina puede llegar a costar hasta $5. Entonces, no solo es para la gente que tiene carro, porque dicen, bueno, el que tiene carro tiene mayor capacidad económica y si no tiene que andar en bus, pues entonces que pague más. Y estamos de acuerdo que hay que pagar más, pero acordémonos que la gasolina no solo afecta al que tiene carro, afecta todo lo que tiene que ver con transporte, afecta toda materia prima que tiene que ver... Logística, toda la logística. Así es. Productos, servicios, de todas maneras... Asfalto para hacer las carreteras, del petróleo se utilizan para fabricar plásticos, para fabricar envases, para fabricar bolsas, para fabricar una gran cantidad de diversos productos. Pero vaya, el impuesto a la gasolina va a afectar el transporte. Pero hay una cosa, don Luis, que yo debo de preguntar. Pregunte. Mire, ¿cuál ha sido el reclamo de algunos sectores y también de representantes del gobierno? Que este año hubieron bajas significativas en el precio de la gasolina, pero que los empresarios no lo trasladaron, o al menos esto no fue evidentemente sensible a las bajas de los productos y los servicios. Debe de analizarse eso, y yo estoy de acuerdo que uno debe, si uno recibe un ahorro, debe de buscar la manera de trasladarlo. Pero hay una explicación, por lo menos que hasta el momento es la que nos han dado, y es la siguiente.
Normalmente, casi todos los productos van subiendo de precio anualmente. Eso se llama inflación. La inflación en el país, en los últimos años, ha estado por debajo del 2%, ha estado al 1%, 1.2%, 1.4%. O sea, la inflación ha sido prácticamente nula. Entonces, en vez de que, al decir, bueno, bajen los precios, yo siento que es bastante difícil que se bajen los precios, pero por lo menos no han subido, que es también importante para el bolsillo de los salvadoreños. Y ahí entramos otra vez en la discusión de que si la inflación es el 1% y uno hace aumentos a los ingresos de 5% por año o de 15% en 2 años y medio o 3 años, pues entonces está ayudando a que el salario recupere su poder adquisitivo. Pero repito, que se hagan los estudios y los análisis técnicos para ver si alguien está abusando de esto. Bueno, sí, porque en teoría debería yo considerar que ha habido un ahorro significativo en el tema de procesos de producción, de logística, para los empresarios. Entonces, debió haber sido trasladado y digo, esto que usted muy bien denomina como inflación, que es la capacidad de poder adquisitivo que tiene la ciudadanía, pues no se ha visto reflejado. Usted mismo lo está reconociendo, que hay que revisarlo, pero sí se ha visto reflejado en que la inflación ha sido baja o prácticamente nula, o sea, no ha subido. Sí, economistas inclusive de izquierda han reconocido que la inflación es muy baja. Es muy baja y digamos, si uno compara El Salvador con un país vecino, con Honduras, con Guatemala, con Nicaragua, nos vamos a dar cuenta que ya tienen inflaciones de 4, 5, 6% y nosotros tenemos una inflación de 1%. Sí, porque el problema es que como aquí le paga a usted en dólares y gasta en dólares. No, en colones, porque imagínese usted esta diferenciación que se hace, porque al final usted está recibiendo un salario en dólares, pero en realidad esto es consecuencia del pago o del cálculo que le hacen a usted en colones. Bueno, eso pudiera ser hace, qué sé yo, 10 años, pero ahora ya todo el mundo recibe dólares y piensa dólares. Ya uno no llega, mire, voy a comprar una televisión, ¿cuánto vale? Pero don Luis, si en Estados Unidos un trabajador por menos que gana $10 la hora. Sí, y aquí ojalá llegáramos. Y aquí imagínese usted, pues a esa diferencia me refiero. ¿Cuántos empleos genera Estados Unidos? Es la economía número 1 del mundo. ¿Por qué la gente, cuando se ve que aquí topó, que no tiene más oportunidades, que aquí se siente desesperada por la delincuencia, que no encuentra trabajo, que no haya cómo sostener a su familia, ¿qué es lo que decide? Decide irse. ¿Y a dónde decide irse la gente? No se va a Venezuela, que es el faro del gobierno, no se va a Cuba, donde están los héroes y donde acabamos de ir en una delegación gubernamental numerosa a llorar la muerte del señor Fidel Castro. No se van a esos países, se van a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el sistema funciona, porque ahí hay que lleguemos de ilegales, porque ahí hay oportunidades, porque ahí se respetan los derechos de la gente, porque ahí uno puede salir adelante si uno se esfuerza. Ahí no le regalan las cosas, pero si uno trabaja y uno es responsable, uno puede salir adelante. Esa es la diferencia y es lo que quisiéramos tener para nosotros, pero que lamentablemente no se puede. Veámoslo desde el punto de vista más macro, por el discurso que dio el presidente, que habla de 2.5% de crecimiento de la economía en el año 2016, el más alto en los últimos 19 años. Yo no sé si leyeron, yo no comparto todas las opiniones que pueda tener Paolo Luers, pero en la carta del día de hoy creo que pone los puntos sobre la IES. Me permito responderle, le dice el presidente de la República. Sí. Voy a hacerles una pequeña reflexión, ustedes decidirán si hay algo de razón en esto o no. En estos días han estado saliendo en todos los periódicos las encuestas de opinión de cómo ve la gente la situación. 78% dice que vamos por el lugar equivocado. Salió mal evaluado el gobierno en todas sus áreas,
en seguridad, en salud, en educación y todo. Vale. Eso es lo que la gente en su realidad está sintiendo y está percibiendo. Las encuestas en los periódicos las lee un número reducido de personas, y de aquellos que las leen, muchos, al ver todas esas gráficas y pasteles y líneas de colores para arriba y abajo, pues no terminan de entenderlo. Y no lo leen, además. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Lo que ha venido haciendo durante todos estos años, a través de la propaganda y de gastar el dinero de nosotros, en vez de gastarlo en cosas que nos van a rendir frutos, lo gastan en propaganda para convencernos a nosotros que la realidad que vivimos no es la que vivimos, sino la que el gobierno quiere que pensemos que tenemos. Entonces, habla de que se ha crecido 2.5. Sí. Bueno, por aquí tengo las cifras, pero no las voy a sacar. No es cierto, que es lo que más se ha crecido en los últimos 16 años. En la época, en los primeros 3 años de Tony Saca, se creció arriba del 3.5, 3.4, 3.9, en las mismas estadísticas del... O sea, no es cierto que esto es lo que más se ha crecido. Ahora, el 2.5 relativo a qué? En las mismas encuestas del gobierno nos dijeron, fíjense que cada vez que presentan el presupuesto, que son presupuestos mentirosos donde se sobreestiman los ingresos y se subestiman los gastos, siempre ponen que los ingresos están basados en un crecimiento proyectado. Y todos los años nos han dicho que vamos a crecer 2.9, 2.6, 2.8, 2.5. Ni un año le han pegado. En el año 2014, nosotros dijimos, miren, la economía no va a crecer. ¿Cómo no? Dijeron, va a crecer 2.6. Y al final del año, nosotros decíamos, no puede ser que hayamos crecido ni siquiera a 2. Y ellos reportaron que crecimos a 2.2 y lo celebraron como un gran logro. En el año 2015 tuvieron que ajustar o sincerar el crecimiento que tuvieron. Y entonces en el año 2014 resulta que reportan un crecimiento de 1.4. Claro, si el año 2014 crecimos 1.4, el año 2015 el crecimiento es en relación al año anterior. Y como el año anterior casi no crecimos, lo que hicieron es trasladaron el crecimiento hasta al año 2015. Y dicen que crecimos 2.5 y ese es el gran logro. La gente siente que la economía está mal. La gente siente y sabe que no es cierto que aquí vayamos por buen camino y que aquí tengamos grandes esperanzas e ilusiones que la cosa va a cambiar para bien en el corto plazo. Se hablan de los logros de seguridad. Y fíjense cómo se pueden manipular las cifras. Ahí tenemos de 1.125 homicidios menos hasta el 30 de noviembre. Delitos disminuyeron en un 12% según el gabinete que ayer dio un informe. Y consolidarán y ampliarán los planes de seguridad para el 2017. Dice, los homicidios han disminuido en un 19%, los hurtos en un 3.7%, robos 10%, lesiones 21%, extorsiones 4.7%, robo y hurto de vehículos en un 36%, que es el rubro que según ayer el Gabinete de Seguridad en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno es el que más ha subido. Pero el logro más significativo es una reducción de 1.125 homicidios durante el presente año. Igual hay una baja general de 12%, como ya lo explicaba yo, en el robo, y estas fueron las explicaciones que dieron ayer en la Casa de Gobierno. Iniciamos planes de intervención en diferentes territorios que han elevado los resultados que hoy tenemos. Controlamos en este momento 40 de los municipios de mayor índice delincuencial y que dijo el ministro, en el 2017 iniciaremos proyectos que nos permitan rehabilitar 12.000 nuevos espacios, habilitar 12.000 nuevos espacios en el sistema penitenciario. Yo no quiero minimizar los logros que se puedan haber tenido o la mejora que pueda existir entre el año pasado y este año, no lo quiero hacer, pero tampoco puedo permitir de que digamos que esos son grandes triunfos como para recostarnos a descansar en nuestros laureles. Ni creo yo que las autoridades también estén de esa manera, ¿verdad? No, pero es que cuando uno escucha el discurso del presidente y ve lo que está diciendo y lee lo que dijo, uno lo ve como que, wow, vamos saliendo, aquí vamos bien, hombre, aquí la cosa está cambiando, podemos sentirnos bien contentos y esperanzados de que la cosa se está manejando bien. Relativo, Josué.
El año 2015 hubieron más de 6.000 y pico de homicidios. Sí. Fue el año que tuvo un disparo la delincuencia como nunca en la historia del país. Sí. Y nos ganamos el deshonroso título de ser el país más violento del mundo. Bueno, este año, con esos logros, resulta que el 2016 va a ser el segundo peor año en la historia del país. ¿En violencia? En violencia, en asesinatos, en todo. Vamos a tener en el 2016 más asesinatos que los que tuvimos en el 2014. Y en el 2014 no estábamos bien, estábamos mal. Pero mire, usted, un dato que me llama poderosamente la atención ayer en el informe era que, resultado de este esfuerzo que se está haciendo por combatir a estas estructuras criminales, 556 miembros de estructuras pandilleriles han muerto en enfrentamientos, en 598 enfrentamientos en el marco de los operativos en zonas de mayor peligrosidad. Es decir, es de entender que esto evidencia que pues, en el territorio hay trabajo que se está haciendo y se está, bueno, y si no me falla la memoria, 44 policías que han muerto a manos de grupos. En estas cosas de seguridad, poco de experiencia que pueda yo tener, lo que tienen que ver son políticas de seguridad exitosas a mediano y a largo plazo, donde se vea que la cosa va caminando. Aquí lo que se ve, lo que se siente es que estamos en una guerra, que hay una guerra entre las autoridades y las pandillas, y que las pandillas han dejado de matar quizás más gente de las mismas pandillas y se han dedicado a asesinar policías y miembros del ejército en una guerra. ¿Es esa una política de seguridad sostenible a largo plazo o a mediano plazo? No sé, yo creo que no. ¿Cuánto tiempo podemos sostener nosotros que el ejército y la policía anden tomándose los territorios que controlan las pandillas? ¿Esas medidas están eliminando el problema de las pandillas o las están movilizando a otras zonas y en cuanto el ejército se desplace y la policía se mueva de ahí, regrese? ¿Verdad? Entonces, pensemos también cuál fue la otra política del gobierno que tuvo. Ahorita hay un problema que no se ha vuelto a mencionar. Empecemos hablando de la tregua, que fortaleció a las pandillas, bajó artificialmente los asesinatos y se señaló como un gran triunfo, que hasta las Naciones Unidas fue a hablar el expresidente Funes como un gran logro, y después nadie quiso hacerse responsable de la paternidad de ese monstruo, ¿verdad? Pero recientemente, que con todos estos escándalos no se le ha prestado adecuada atención, pero recientemente salieron las noticias donde el exministro de Seguridad Pública y el ministro de Gobernación le ofrecieron $10 millones a las pandillas. Entonces, ¿qué es lo que uno puede percibir que está sucediendo? Bueno, pero de esa piñata han hecho fiesta todos los partidos, porque usted verá, también le reventaron videos a miembros de Arena reunidos con pandilleros. Es cierto, y no lo estamos aplaudiendo, pero hay una gran diferencia. Ellos no son gobierno, ellos no son los responsables de la seguridad pública, el gobierno sí. Y cuando un gobierno empieza a negociar con delincuentes, con bandas de crimen organizado, con terroristas o como lo querramos llamar, el gobierno le está fallando a los ciudadanos. El gobierno no está cumpliendo, porque el gobierno está ahí para darle seguridad a los ciudadanos. Es la principal obligación que tiene el gobierno, darnos seguridad. Entonces, si en vez de darnos seguridad y tener políticas públicas de seguridad adecuadas, lo que estamos haciendo ahí es tratando de comprar la voluntad de los delincuentes, dejarnos chantajear o rentear por los delincuentes, entonces el gobierno está fracasando en su política. Muy bien. Vamos a la segunda pausa de la mañana. Dejé para el final que habláramos un poco más ampliamente del tema de corrupción, pues ha salido salpicada la señora Signato, que es quien me dio fondos de una empresa constructora brasileña, la misma empresa constructora que se le adjudicaron contratos para, por ejemplo, el Chaparral. Entonces, ella dio una entrevista el día de ayer donde está negando todo esto. Pero ahí está en el tintero el tema de a nueva cuenta el financiamiento de los partidos. Pero no solo eso, los favores que presuntamente se pagan por ese financiamiento.
y a manos de quién va a parar ese dinero que se negocia debajo de la mesa, ¿verdad? Y tenemos una lista larga, 12 expresidentes que están siendo procesados, ¿sí? Diputados, un exdirector del seguro que ya fue condenado a resarcir un daño económico, aunque él dice que es un perseguido político y que es víctima de una venganza. Igual que el presidente Funes en Nicaragua. Ajá, entonces, hablemos un poquito, por favor, de esto y cómo ve usted el trabajo de la Fiscalía ya de cara a el cierre del año y todo lo que ha acontecido en materia de combate de los delitos de cuello blanco. Vamos a la pausa, regresamos. Bueno, estamos de regreso. Vamos a ir a las conclusiones y un poquito hablar antes de habilitar el teléfono en el segmento de opinión ciudadana. Sus consideraciones alrededor, porque casi que tenemos unos 2 años que todas las semanas es un nuevo, o una nueva captura o un nuevo escándalo, ¿verdad? Hoy es el tema de que presuntamente se entregaron fondos provenientes de Brasil para la campaña del expresidente Funes, y qué implicaciones tuvo eso. Pues se habla de posiblemente fueron los contratos que se adjudicaron a esta empresa brasileña constructora, que en el entendido pues tenía que terminar el chaparral después de haber pagado a la italiana aquella por dejarnos ese hoyo ahí inservible. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que la corrupción es un cáncer que va destruyendo a la sociedad y que va impidiendo que los países se desarrollen, que la gente más necesitada, la más débil, con la que debemos de ser más solidarios, le lleguen los recursos que necesita para poderse levantar y ser autosuficientes. Esto lo hemos intuido desde hace un montón de tiempo, no solo con estos 2 gobiernos del FMLN, sino con gobiernos anteriores de Arena, y hay que reconocerlo. Pero nunca se había manifestado de una manera tan clara o tan grosera como en los últimos años del último gobierno de Arena y los últimos 2 del FMLN. Todos sabíamos durante la campaña de Mauricio Funes que ahí había algo raro, había algo que no olía bien. Como alguien que estaba en una situación financiera bastante difícil, donde ahora hasta su misma ex esposa reconoce que se quedó sin empleo y que ella tuvo que sostener el hogar y endeudarse para poder ir al súper a comprar víveres, como dijo el día de ayer, de repente en 5 años de gobierno, donde tiene un salario nominal de cerca de $5,000 el presidente, va a salir siendo un magnate con zapatos de $3,000, con camisas de 300, bebiendo licores de $800. Bueno, ayer salieron unos detalles que a mí me parecieron que son difíciles de entender y de comprender, pues, porque usted sabe que las esposas le conocen santo y seña a uno, ¿verdad? Claro. Pero ella dice que no sabía que tenía esos zapatos de $3,000. Si ahora es fácil hacerse el de los frescos, ¿verdad? Hacernos los locos, es fácil, y creo que ella su defensa la tiene más fácil echándole la culpa al marido, que por cierto, al ex marido, que por cierto, pues, así como engañó a los ciudadanos, la engañó a ella, así es que ella no se dio cuenta de todo lo que andaba haciendo. Pero lo que digo es que nosotros sí lo intuíamos. Voy a dar un ejemplo tonto sobre esto de la constructora. La constructora tuvo que ver con la construcción fallida del Chaparral, pero además aquí vino un consultor, y esto lo saben todos los publicistas y muchos medios de comunicación, vino un consultor famoso de campañas políticas, que fue el consultor de Lula en Brasil, que se llamaba el señor Joao Santana, y él era el asesor de Mauricio Funes. Estos señores no vienen a asesorar campañas por 5 centavos. Este tenía un costo de varios, yo no sé, cientos de miles de dólares por estar asesorando la campaña, y vino a asesorarla. ¿De dónde salió para pagarle a este señor? Pues dicen que salió de Brasil, habrá salido de esto. Pero además el señor se continúa, ya cuando gana la presidencia, él continúa asesorando. Y no sé si se recuerdan de una famosa entidad llamada Polistepeque,
donde en los primeros años de los primeros años del gobierno de Funes, él dio instrucciones que toda la propaganda del gobierno, que no es poquito, que son millones de dólares, se manejaran a través de Polistepeque, hasta que los medios y otras agencias de publicidad le pusieron la luz al asunto. Entonces tuvo que cambiarse un poco y el señor Joao Santana no estaba aquí, dejó a un representante, un señor que se llamaba Luis Verdi. Joao Santana está siendo procesado por actos de corrupción en Brasil. Y él era el principal asesor del señor Mauricio Funes, en que lo asesoró, pues, hagámonos la idea. Pero aquí, digamos que lo bueno, y nosotros felicitamos y apoyamos a la Fiscalía, a la Sala, a la Corte Suprema de Justicia en su instancia de probidad, porque creo que está sacando a la luz toda esa porquería que estaba oculta debajo de la alfombra, donde es importante que salga a la luz, primero para poner en vergüenza y en evidencia a los corruptos, segundo porque hasta que no se castiguen a los primeros corruptos, el problema no va a empezarse a componer. Y creo que haciendo casos ejemplarizantes, donde gente muy poderosa está teniendo que rendir cuentas ante la justicia, creo que es un buen comienzo que todos debemos de aplaudir. Bueno, se ha hecho consideraciones en referencia a quiénes son los que se está procesando en probidad y también por parte de la Fiscalía, que mayormente dicen no son representantes del partido de oposición, el principal partido de oposición, sino que son más personas que trabajaron en pasado gobierno del expresidente Funes y eso hace un poquito de tener a pensar que si en realidad se está haciendo un trabajo parejo, ¿verdad?, para poder combatir la corrupción. Ante una situación como esta, decía mi padre que uno tiene la opción de tomar la actitud correcta o la actitud equivocada. Aquí podríamos, digamos, tomar la actitud equivocada de decir, híjole, aquí no se puede confiar en nadie, qué barbaridad, todo el mundo es corrupto, todo el mundo está sucio, aquí, bueno, qué estiércolero en el que vivimos y todo eso, y tomar esa actitud derrotista. Pero yo creo que la actitud correcta es decir, hombre, esto tiene solución y lo estamos enfrentando. Y enfrentarlo es doloroso, va a crear algunos traumas sociales. Dios quiera que se siga el debido proceso, que no se politicen los casos, que no se persigan a los inocentes, que a todo mundo se le dé su derecho a defenderse y a demostrar su inocencia en la corte, pero que una vez se haya demostrado y se siga el debido proceso y se hagan las cosas como se tienen que hacer, aquel que resulte responsable, que pague. Muy bien, vamos a segmento Opinión Ciudadana y voy a ir interactuando un poco con los comentarios en redes sociales para que usted le dé respuesta un poco. 22630023 y 22649179 son los teléfonos en el estudio. Me indican por favor en el momento en que tengamos llamado. En el caso de Banda Prignato, dice, se puede interceder por alguien en una conversación, no necesariamente por teléfono o carta sin evidencia, dice. Y dice Tati, la tregua fue un proceso de paz que buscó acuerdo entre pandillas y dio resultados hasta que se manipuló con fines políticos. Buenos días, su comentario y dónde me llama. De aquí de San Salvador. Adelante, amigo. Muchas gracias. Mire, solo quería opinar porque ha quedado así en el ambiente, ha quedado algo que usted dijo. Usted dijo que cómo es posible que el sueldo mínimo aquí sea tan poco y en Estados Unidos el sueldo mínimo es 10 la hora. Y fíjese que usted tiene razón en lo que dijo. En lo que sí no tiene un poco de seguridad es que no se hacen las investigaciones. En Estados Unidos yo acabo de ir y una pupusa cuesta $3.50. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Es cierto. Y usted va a alquilar un apartamento y un apartamentito, por muy chiquito que sea, paga $1,200 a $1,800. Haga cuenta usted si le alcanza el dinero ganando $10 la hora, que serían como $1,600 al mes, porque solo se trabajan 20 días. Entonces, para que no quede la confusión en el pueblo de que aquí el sueldo mínimo es injusto,
es que quería hablarle para aclararle cuál es la realidad de ganar dólares en Estados Unidos y cuál es la realidad de ganar dólares aquí en El Salvador. Muchas gracias. Muy bien, sí, claro. No, yo lo que trataba de decir es que aquí se paga en dólares, se paga en colones y se gasta en dólares. Eso es lo que yo quería decir. Es decir, hay una diferenciación. Evidentemente que ganando usted ese salario de $10 la hora en Estados Unidos no le alcanza para nada. Y yo también he vivido allá. Y a uno le toca andar comprando en los usados, pues, ¿sí? Porque no alcanza la plata, pues. Y ahí se va haciendo uno de sus pericias, ¿verdad? Es muy sabia la reflexión. Sí, claro, tiene toda la razón. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días, mi nombre es Jorge Morotado, le llamo de aquí de El Salvador. Adelante. Quiero darle mi opinión y felicitar al señor don Luis Cardenal. Siempre lo he admirado, es un hombre que a mi juicio y a juicio de toda mi familia, es un hombre muy íntegro, lo felicito por tenerlo él allí y sus opiniones para mí son muy importantes, la opinión de don Luis Cardenal. Quiero hacerle una pregunta que yo soy un poco bobito para entender ciertas cosas. En relación a la transparencia y todo lo que el país está diciendo que está en buenas condiciones, que es un país bonito, que es un país aquí, que es un país allá, me pregunto, ¿cómo es que Estados Unidos, o cómo es que la embajadora de Estados Unidos aquí en El Salvador dice que vamos avanzando en transparencia y todo lo contrario se ve en las noticias y en los periódicos, en las redes sociales? No entiendo cómo la señora viene a decir que le da el ok, que le da el aval, que la transparencia va avanzando, si la opinión ciudadana, por así decirlo, y de los periódicos y de los medios es diferente. ¿Ayuda a comprender, don Luis Cardenal, por favor? No. Gracias. Voy a recibir más llamados. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Sí, buenos días. Le hablamos de aquí de Puerto El Triunfo. Adelante, amigo. Aprovechemos porque estamos corriendo con el tiempo. Bueno, lo que quiero decir es de que aquí en El Salvador, si los dieran por lo menos un salario mínimo de unos $5 la hora, ¿verdad? Así estaríamos bien. Eso es lo que realmente necesita el gobierno de El Salvador, porque realmente, así como está el gobierno actualmente, reconozcámoslo como los ex guerrilleros, reconozcámoslo como los ex terroristas, reconozcámoslo como los ex terengos, porque son los que realmente fueron cuando ellos hacían las bombas de pelota y se explotaban a los niños cuando andaban jugando. Eso es lo que son. Y con este gobierno, así como sigue ahorita, vamos a terminar en la destrucción del Salvador. Muy bien. Lo que realmente necesitamos es volver con un partido diferente, con una visión diferente, actualizada. No dejarlos en realidad, dejarnos mangonear con Estados Unidos ni con otros países. Nosotros tenemos los 5 sentidos igual que ellos. Debemos de ser inteligentes. Muy bien. Perfecto. Voy a leer otro par de comentarios en redes en lo que recibo más llamados. Carlos Mena, ahora que se ha destapado la corrupción, entendemos por qué la clase política no quiere tomar el camino correcto y le pone copia a la Embajada de los Estados Unidos. Alejandro López, la tregua llevaba un buen camino hasta que fue removido el general Munguía Payés, entonces todo se vició por intereses particulares. ¿No tengo llamado? Bueno, pongamos los teléfonos, por favor, porque podemos recibir más llamados. Carlos Mena, toda la vida hemos estado inmersos en conflictos, golpes de Estado, regímenes militares, guerra civil, pandillas y corrupciones. Carlos Rodríguez, buenos días, su comentario y dónde me llama. Buenos días, su comentario y dónde me llama. Sí, buenos días, de El Salvador. Adelante. Quisiera saber si ustedes saben acerca del ajuste del PIB. El producto que parece ser estaba inflado y ahora parece ser que lo van a ajustar claramente a cuánto es, correctamente. Muy bien, aquí nos va a explicar un poquito, está tomando nota don Luis, y tenemos todavía espacito un poquito rapidito para poder recibir más llamados en el segmento de Opinión Ciudadana. 22630023 y 22649179. Bueno, Carlos Rodríguez, difícil si no imposible tomar las declaraciones del presidente de ANEP El Salvador, Luis Cardenal, si ha sido militante de Arena, le dice. Voy con Tania Herrera. Ese monstruo de tregua que habla Cardenal fue por intereses políticos partidarios, pues se acercaban las elecciones. Y Satiel Rosales dice, ni en tiempos de guerra hubo 500 enfrentamientos. ¿Será verdad? Yo creo que no es posible hacer la comparación.
José Hernández, Wilfredo Berríos, activista político, y Marta Saldaña, familia, viven mal del sindicalismo. Carlos Mena, señor Luis Cardenal, usted sabe que los grandes empresarios y los medios de comunicación están untados en esta corrupción de Capres, dice. Y el doctor Ernesto Yarvide, la canasta básica ya pasó la barrera de los $200, el salario mínimo no ha aumentado. ¿Qué ha hecho la Cámara de Comercio por sus agremiados por la deuda que tiene el gobierno con proveedores? Y es cierto que la hay. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días, Natán. Solo quisiera saber ¿De dónde? cuántos... ¿De dónde llama? ¿De Sultán? ¿Donde las penas se van? Se iban, Natán, se iban. Hoy ya no les pasteles. Adelante, amigo. Solo quisiéramos saber, los salvadoreños, por la silencio que guardó María Carmen Aponte antes de esta embajadora que ha venido, ¿cuántos millones le habrá llevado por haber callado tantas envergüenzadas? Si es que le dieron algo, porque ella no decía nada y ella ha venido a pelarle la cara a cualquiera, sea de izquierda o de derecha. Y los salvadoreños estamos hartos, Natán, de tanto impuesto. Sí. Ahí salió Roberto Lorenzana diciendo que no se puede cambiar el impuesto del ICI, no se me llama para el combustible. Sí. Es una sinvergüenzada, es que los salvadoreños tenemos que levantar cabeza en estas elecciones que vienen. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Bendiciones por su llamado. Juan Torrefuerte, hagan la guerra legal contra el accesorio de salario mínimo que no es del país, dice. Y Rafael Mengíbar dice, juramentar con la mano izquierda o derecha una junta directiva no genera empleo ni acuerdos para bienestar de los trabajadores, dice. Fernando Arauz, porque hay precios de primer mundo y salarios del tercero, dice. Con respeto, Beto Bando, y con respeto a la señora embajadora, no, este es de ayer, ¿verdad? Sí. Hay uno nuevo de Eduardo Herrera, dice. Sí, Plaza Presidente, Simco y otras grandes construcciones inmobiliarias se están ejecutando en El Salvador, es decir, hay inversiones. Es cierto que hizo un anuncio hace poco de esta construcción de esta. ¿Cuál es el otro que hay? Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Muy buenos días, aquí hablo de la colonia Sacamil. Adelante, por favor. Mire, quiero felicitarlo siempre por su buen trabajo que tiene. Como si era invitado, quisiera que por favor lo dijera. Yo siempre veo que ellos acaban de decir que ellos son gareteros. Él participó en Gareta. A mí tengo entendido que en un tiempo parece que el gobierno lo saca, él fue funcionario. Y no sé por qué saca los retiros. Algo malo y por ahí. Sería bueno que investigara la fiscalía eso. Gracias. ¿Qué comentarios había? Pero yo no lo tengo en el informante. Bueno, dice Jonathan Quintanilla, señor Cardenal, si de usted dependiera, ¿instaría a FGR a investigar a los vicepresidentes Quintanilla Smith y Ana Vilma o no? Dice. Y tengo el último que lo voy a leer para que darle tiempo, por favor, licenciado Cardenal, de que usted pueda responder. Dudo, porque son como 8.000 preguntas. Héctor Mengíbar dice que el GOE responda una sola pregunta: ¿dónde está el dinero de nuestros impuestos? Antes de seguir financiando corrupción, los ciudadanos deben preguntarlo al GOE dónde está el dinero. Un saludo a Luis Cardenal, dice Ernesto Segovia, por su lucha en el desarrollo por El Salvador. Es un valiente salvadoreño y un gran visionario. Bueno, primero agradezco todos los comentarios favorables y me siento honrado de recibirlos y comprometidos a seguir haciendo mi mejor esfuerzo en beneficio, en la medida de nuestras posibilidades, en beneficio del país y de todos los salvadoreños. Le contesto al señor anónimo de la Sacamil que yo no tengo nada que ocultar. Yo entré a trabajar dentro del gobierno de Saca tratando de hacer un esfuerzo por el país, de desarrollar el turismo, cuando el turismo era algo de lo que nadie hablaba y nadie creía que era posible que funcionara. Tuve mis desavenencias con el gobierno precisamente porque yo empecé a denunciar o a señalar. En aquel entonces yo creía en el presidente Saca, pero ahí me llevé la decepción porque cuando empecé a señalar las irregularidades que yo veía en mi trabajo de campo, empezó a molestar a alguna gente y de ahí montaron una campaña en la cual pues me vi obligado a renunciar, y me alegro y Dios sabe lo que hace, porque quién sabe de cuánto me libró.
Mi intención era trabajar, no hay nada que investigar, no he violado ninguna ley, usted en libertad si quiere, si usted cree que hay algo, vaya a poner la denuncia a la fiscalía. Yo pedí un juicio, pedí una investigación y en la investigación me exoneraron de toda responsabilidad de todo tipo. Sin embargo, gente de malos corazones y con intereses mezquinos siempre andan buscando cómo confundir la opinión pública para tratar de dañar a alguien que pueda decir algo que no le gusta o que dañe al partido de sus simpatías. Bueno, a don José Morataya, don José, muy agradecido y voy a tratar de responderle de su pregunta de la transparencia. Han habido avances, ¿por qué? Porque antes se rumoraba, se sentía, se percibía, pero no se sabía nada. Si hay algo bueno que ha sucedido de todas estas calamidades y estas crisis que vivimos es que la gente está empezando a despertar. Ya el ciudadano está empezando a entender que es ciudadano y no siervo, que tiene derechos, que como paga impuestos puede exigir, que los funcionarios no están ahí para aprovecharse de los ciudadanos, sino están ahí para servirlos, que el presidente, cuando uno dice el mandatario, no es el que manda más, aunque mande más, pero no es el que manda más, sino el que ha recibido el mayor mandato de los ciudadanos para trabajar en beneficio de los ciudadanos. Entonces ahora que se están saliendo a la luz todas estas cosas y que estamos empezando a ver como en un iceberg, que el iceberg uno ve la puntita y debajo del agua hay un tamaño que es a veces hasta 100 veces más grande de lo que se ve. Aquí lo que estamos ahorita viendo es decir, tal vez en la punta del iceberg, pero por algo hay que empezar por ponerle la luz al problema y después empezar a buscar cómo resolverlo. Muy bien. Y creo que eso es importante y es un avance. De Puerto del Triunfo, obviamente los problemas que tiene el país, digamos que históricamente hemos sido un país bastante convulsionado, hemos tenido guerras, terremotos, inundaciones, diversos problemas, golpes de Estado, etcétera. Pero el país iba hacia adelante, el país iba saliendo y éramos admirados a nivel internacional y ya no digamos a nivel centroamericano como los japoneses de Centroamérica. Había crecimiento económico, había los problemas de seguridad que tenemos ahorita, la gente, la pobreza se iba reduciendo. No digo que estábamos en la gloria y que todo estaba resuelto, pero íbamos por buen camino. ¿Qué es lo que nos ha sucedido para retroceder? Bueno, políticas públicas equivocadas y tratar de imponer un modelo. No voy a poder responder la pregunta, claro, porque yo veo que... ya lo estoy cortando. Sí, termine la idea, por favor, porque sí... Bueno, vamos a poder resolver los problemas del país cuando nos quieren imponer un modelo que ha fracasado en todas las latitudes y en todos los momentos de la historia. El doctor Salvador Nelson García dice, refiriéndose a usted, un ciudadano digno de respeto y apoyo. Muchas gracias al doctor. La invitación está girada para poder hacer un análisis iniciando el año, don Luis, en referencia a las proyecciones y los desafíos que tenemos. Me siento un poco en deuda porque tomé la nota. Usted leyó y entonces yo no le di la chance. No le di chance, pero creo que sí, por lo menos hay una que creo que es importante mencionar, y es con respecto al PIB. El PIB es una medición de todo lo que se produce en el país. Y el PIB, nosotros creíamos que el PIB de El Salvador era 24.000 millones de dólares al año. Al hacer las investigaciones que están vinculadas a encuestas de hogares y otro tipo de estudios, se realiza ya hace algunos años que el PIB está inflado y que el PIB real no son 24.000 millones, sino que va a ser alrededor de 20.000 millones. ¿Cuál es la importancia que tiene eso? Bueno, en primer lugar, que vemos que no producimos tanto como creíamos que producíamos, pero todas las estadísticas que están vinculadas al PIB, como por ejemplo, cuánto contribuimos de impuestos en relación al PIB, aumenta. ¿Cuánto debemos? La deuda externa en relación al PIB, con el PIB inflado es 62-64%, con el PIB real ya superamos el 72%. Entonces, todas esas cifras van a variar y nos van a poner en una condición más crítica y más difícil ante los organismos internacionales. Don Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, muchísimas gracias por su deferencia participar. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por su paciencia. Muy bien. Mañana, debate femenino. Usted ya está familiarizado con ese programa, es el único programa que le permite a la mujer poder opinar. Aquí, lo hacemos. Por favor, mañana.
Ya sabe usted, cada 15 días este programa. No hay tiempo para más. Piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso la entrevista hablemos. Buenos días.